últimamente han salido como muchos titulares que tienen que ver con ciertos perfiles de izquierda. Por ejemplo, Vox tiene un diputado que fue condenado por violencia de género y en cambio vemos que Íñigo Errejón ha perdido todo su capital político por, objetivamente, creo que podemos decir, una transgresión menos grave. ¿Tú consideras que se puede ser feminista y de derechas? Como el discurso feminista, pero en general la mayoría de discursos progresistas, etcétera, etcétera, se han ido asociando cada vez más al statu quo, al poder institucional. Soy feminista porque soy socialista. El feminismo tiene que ser y tiene que articular discursos de mayoría. Y de alguna forma ha sido muy fácil vender la idea de que existe una suerte de lobby queer feminista racializado operando en la sombra. ¿Tú crees que, por ejemplo, a un perfil como Isabel Peralta habría que darle voz? ¿Tú verías legítimo que un canal como el mío, por ejemplo, que tiene cierta audiencia, le diese altavoz? Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Como siempre, es un verdadero placer estar tras vuestra pantalla un día más. Y hoy, como cada semana es habitual, traigo a una invitada muy especial. Hoy vamos a tocar el tema que a mí ya más me encanta. Siempre digo, todos los temas os encantan, tal, porque son ciertos, pero a mí el tema, la verdad, que en este último año más me ha gustado es el tema de la filosofía, lo reconozco, porque la filosofía engloba muchas cosas y da pie a muchas preguntas que a veces, o casi siempre, no pueden ser respondidas, pero son muy interesantes e inquietantes. Y vamos a hablar también de política, vamos a hablar de actualidad, de feminismo, vamos a hablar de muchas cosas. Así que nada, mi invitada de hoy es filósofa, es divulgadora, es además creadora de contenido, dirige y presenta otro podcast, que no es este, evidentemente, se llama No Obstante, lo podréis, aunque bueno, supongo que si estáis aquí será porque la mayoría de vosotros pues conocéis a mi invitada. Así que ya, sin más dilación, es un verdadero placer tener hoy aquí en un nuevo episodio de Compede Podcast a Aimee Román. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por ofrecerme este espacio. Muchas gracias a ti, Aimee, obviamente, por venir. Tengo hoy muchas preguntas, la verdad. Sí. Tenía muchas ganas de conversar contigo. Me gustó mucho, por cierto, el otro día, que no te lo he comentado fuera de cámaras, tu participación en Engrama. De hecho, nos pusimos en contacto a través de Marcos, que le envió aquí es verdad, un saludo, sobre el tema de la libertad. Sí. Me gustó mucho tu alegato. Estuve viendo la ponencia entera porque a mí los chicos de Engrama me caen muy bien, sí, y me gusta mucho lo que hacen, pero el tema de la libertad me parece muy interesante, y de todos los ponentes, que había gente muy buena, estaba Ignacio Crespo, estaba María Jesús Frosán, que la hemos traído aquí al canal hace poco, y el tuyo fue el que más me gustó, así que enhorabuena. Porque, ostras, muchísimas gracias, Colin. Y la ponencia y la disertación, sí, la verdad que te quedó... Recuerdo además que fue como un decir, mira, he empezado a preparar esta ponencia teniendo como muy clara mi tesis, y a lo largo de digamos, toda la investigación que he hecho para prepararme, he llegado a la conclusión opuesta, y ahora mismo estoy teniendo una crisis de fe y una crisis existencial de dimensiones importantes. Recuerdo que sí, que yo venía como con unas ideas preconcebidas sobre el tema, y cuanto más leía, porque además lo abordé como desde la metafísica de la ciencia, desde la filosofía de la ciencia, y no desde la política, que es desde donde normalmente solemos tener este tipo de debates. Claro. Entonces, y a mi juicio se debe de abordar precisamente también desde la filosofía de la ciencia, o sea que lo abordaste de una manera muy buena, y me moló porque además lo terminaste y dije gracias, Aimee, porque les has dejado al resto sin nada que decir, ¿sabes? Como que has dicho todo lo que había que decir. No, hombre. Pero cada uno desde su disciplina, ¿no? Pero fue muy completa. Bueno, antes de empezar, siempre propongo un poco, oye, todos los invitados, últimos proyectos, últimos libros, porque siempre los invitados, o sea, los oyentes me preguntan cómo podemos saber más de los invitados, etc. En primer lugar, tienes tu podcast, no obstante, sí, tú también creas contenido en YouTube, dejaré todas tus redes y demás en la descripción, y luego además publicaste un libro hace unos pocos años, que es un libro muy bueno, que si quieres te dejo presentar. Es un breve ebook, es un breve ebook en el que hago, pues básicamente, la verdad es que no sé si deja con buen sabor de boca el librito en cuestión. Ya digo, es un breve ensayo de unas 40 páginas en Word sería. Lo que ocurre es que es bastante denso, había como 200 o 150 referencias bibliográficas, o sea, está muy cargado. Entonces, con Penguin, que fue con quien... Bueno, esto no sé hasta qué punto lo puedo decir o no, no sé si lo típico de vender la piel del oso antes de cazarlo, pero bueno, tengo previsto hacer una versión un poquito más accesible, un poquito más digerible
accesible y un poquito más en un registro de quizás más divulgativo, si se quiere, y también ampliando un poco las tesis principales de ese libro, que por cierto, que lo estoy explicando todo de una forma un poco desordenada, pero se titula Después del Me Too y básicamente lo saqué, creo que fue en octubre de 2022, porque se celebraba como el 5º aniversario del momento de la eclosión o del auge o de la popularización, ¿no? de este movimiento Me Too y de, bueno, pues hablo sobre todo de los cambios que se han producido para bien, para mal, el sentido común que había entonces, el que hay ahora y bueno, pues los claroscuros de este movimiento, los debates que ha puesto sobre la mesa y dónde nos encontramos ahora. Y claro, lo que pasa es que lo escribí en 2022, con lo cual pues está quizás un poquito desfasado, pero no mucho, no ha cambiado tanto todo, creo, desde entonces. Vale, bueno, pues lo dejaremos en la descripción o sea, dejaremos en la descripción después del Me Too y cuando salga en el futuro, estaría guay también, si alguien viene y está escuchando este podcast en 2026 o para cuando esté el libro, estará también en la descripción el nuevo actualizado. Quiero pensar que sí, que habrá una nueva versión ampliada, más larga, bueno, y también pues hablando un poquito del recorrido que también el feminismo ha sufrido, el movimiento feminista durante los últimos 3 años, ¿no? Que también han cambiado algunas cosas desde entonces, claro. O sea, toda la hecatombe de la ley del solo sí fue después de ese libro, de hecho. Entonces... ¿En qué punto consideras que está ahora el feminismo? Pues el feminismo se encuentra ahora mismo en un momento difícil en el que se enfrenta a un backlash o a una reacción bastante virulenta y podemos decir, y esta es una de las tesis también que suelo defender tanto en mi podcast como en este breve ensayo, que quizás el hecho de haber conseguido poner en el centro del debate público ciertas cuestiones que eran importantes para la agenda feminista, ¿no? Ciertas cuestiones como el consentimiento, qué entendemos por consentimiento, punitivismo, antipunitivismo, ¿no? Muchos debates que todavía pues, siguen abiertos y suscitan pues, acaloradas conversaciones en el seno del movimiento feminista, ¿no? Pero bueno, el hecho de haber situado muchas de estas cuestiones bajo el foco mediático y haber alcanzado una cierta, como si se quiere, hegemonía a nivel cultural, ha tenido sus pros, pero también ha tenido sus contras, que es que, bueno, en un contexto de creciente descrédito respecto a las instituciones, discursos como el discurso feminista, pero en general la mayoría de discursos progresistas, los discursos antirracistas, por la consolidación de los derechos LGBT, etcétera, etcétera, se han ido asociando cada vez más al statu quo, al poder institucional, y de alguna forma ha sido muy fácil vender la idea de que existe una suerte de lobby queer feminista racializado operando en la sombra y ostentando, ¿no? como el poder en la sombra y bueno, por eso también, como se dice mucho, la rebeldía se volvió de derechas, en el sentido de que en un momento de como digo, ciertas conquistas, sobre todo culturales más que materiales, pero sobre todo con lo que respecta al debate, ¿no? De haber conseguido colocar y de haber conseguido visibilizar conceptos que venían de esta tradición teórica feminista, que bueno, que luego también hay muchísimas vertientes y muchísimas escuelas y muchísimas tradiciones que entran en contradicción entre sí y no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera en cuanto a estrategias políticas, y eso también lo vemos, por ejemplo, con el tema de la prostitución, incluso con el tema de cómo entender las identidades trans. Ahí pues hay muchas grietas y hay muchas fracturas en el movimiento, y también lo ha habido siempre en lo que sería la tradición teórica, ¿no? Entre las académicas siempre ha habido pues muchas tensiones en este sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que pues, hubo un momento en el que parecía, sobre todo en 2016, 2017, ¿no? Que el sentido común, sobre todo de muchas mujeres jóvenes, era cada vez más feminista. Vale. Y creo que bueno, esto ha tenido
tenido pues evidentemente sus cosas positivas, pero también ha tenido esa contraparte negativa de que ahora parece que eso es el statu quo contra el que hay que rebelarse, ¿no? Y antes yo recuerdo eso en 2013, 2012, ¿no? Era más bien presentar el... Sí que es verdad que también en 2012, 2013 tenías que hacer frente a, digamos, al sentido común de el feminismo está obsoleto, humanismo, igualitarismo, ¿no? Pero ahora pues nos encontramos con dificultades y con obstáculos mucho mayores, yo creo, incluso en muchos sentidos. Por eso, porque durante estos años pues ha habido ciertos avances o al menos ciertas políticas feministas que a veces no se han sabido quizás comunicar bien o quieras que no, al final, si hacemos un repaso por toda la historia del movimiento feminista, vemos que los momentos de auge luego pues, han sido seguidos por momentos de backlash, y eso también pasó en los años 80, se ha estudiado bastante cómo esa eclosión feminista o ese auge, esa ola feminista de los 60 y 70, luego también se cobró un retroceso importante en los años 80, sobre todo con lo que tiene que ver con productos culturales, con representación, con la industria cultural, ¿no? De repente los arquetipos de la feminidad volvieron otra vez a ser más tradicionales, ¿no? Y sí que es verdad que en ese sentido uno puede establecer algunos paralelismos con lo que estamos viviendo ahora. A mí hay una cosa que me gusta mucho, y es cuando pues traemos a diferentes divulgadores, ¿no? Sobre diferentes materias, me gusta como empezar definiendo, porque yo creo que de la definición sale luego una conversación mucho más estructurada y se asientan más, ciertos preceptos, ¿no? Y es más fácil abordar el tema, ¿no? Quería preguntarte por tu definición sobre feminismo. Porque este es un debate interesante. Yo esto en redes, sobre todo, al fin y al cabo, pues estás más acostumbrado, ¿no? A escuchar debates entre personas, gente llana, gente de la calle, que no son ni grandes catedráticos ni grandes eruditos, pero entre muchas mujeres, ¿no? Y muchos hombres, por supuesto, también, siempre pues unos se acusan de machismo, de feminismo, de tal, y yo creo, mi percepción, ya te digo, como alguien que no es un erudito ni mucho menos, pero sí que creo que el término ha perdido un poco su esencia, ¿no? Porque veo que le cuesta a la gente como entender bien y poner una definición al feminismo. No sé si nos la puedes dar. Claro, me cuesta un poco ofrecer definiciones muy cerradas, porque yo también soy, pero bueno, lo voy a intentar. Tú que vienes de la filosofía, claro, no hay categorías muy cerradas. Claro, claro, e incluso yo misma a veces tengo sentimientos ambivalentes con algunas definiciones. Pero sí que, a ver, yo entiendo, claro, que el problema es que la definición que puedo dar también da pie a repreguntar, vale, pero entonces, ¿qué significa esto y esto y esto? Y entramos también en un círculo, pero para mí el feminismo es un movimiento que busca emancipar a las mujeres de su posición de subyugación histórica. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esa subyugación o esa categoría mujer se entiende de formas muy distintas por parte de distintas escuelas y distintas vertientes y distintas formas de entender no solo el feminismo, sino también ¿qué entendemos por patriarcado o relaciones patriarcales? ¿Entendemos que es un sistema autónomo que opera de forma independiente a el modelo de producción capitalista, o entendemos que estamos hablando de remanentes de cómo funcionaba, de los modelos de producción precapitalistas, pero que a día de hoy pues esa división sexual del trabajo le sigue siendo funcional al modo de producción capitalista y por lo tanto pues sigue existiendo pues una simbiosis, ¿no? Una sinergia. Claro, esa es la cosa. De hecho, incluso dentro de corrientes concretas, como podríamos denominar la del feminismo socialista, existe un debate muy acalorado acerca de si debemos optar por una teoría unitaria acerca de la opresión o de los sistemas de opresión, entendiendo que todo está profundamente imbricado y que no podemos pensar un patriarcado al margen del capitalismo, ni un capitalismo
podría haber existido, pero aquí ya entramos en contrafácticos, ¿no? Pero tal y como opera a día de hoy y tal y como se ha desarrollado históricamente el capitalismo, si lo podemos pensar al margen de esas estructuras y de esas relaciones patriarcales. Y, por ejemplo, Heidi Hartmann, que es alguien que piensa que tenemos que hablar de por un lado, el capitalismo y por otro lado el patriarcado, y luego está Iris Marion Young, que dice no, van de la mano y no se pueden pensar por separado, y eso también, aunque sea una cosa como más, si se quiere, erudita o más académica, y uno podría pensar, bueno, pero esto, ¿cómo se traduce luego quizás en los debates que tienen en el día a día las feministas? Pues sí que se traduce, porque resulta que hay formas de entender el feminismo que tienen que ver con decir, no, es que hay que emancipar a las mujeres en tanto que mujeres, ¿vale? Pero resulta que el 99% de las mujeres son de clase trabajadora, muchas de ellas también en su día a día se ven atravesadas por otras formas de violencia y de discriminación que no tienen únicamente que ver con la misoginia, o también podemos decir que la forma de misoginia que sufren se ve coloreada o moldeada por el hecho de sufrir una discriminación racial, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese es un poco al final el tema. ¿Qué entendemos por emancipación? Porque por emancipación hay un feminismo que ha entendido que emanciparse es tener los mismos derechos formales que los hombres. Entonces, mucha gente, de hecho hay gente que dice, entonces el feminismo ya no hace falta porque tú te miras el BOE, tal, yo no veo aquí, ¿sabes? Luego hay feminismos que entienden que, bueno, que las mujeres lo que tienen que hacer es romper el techo de cristal. Pero claro, luego otros feminismos más de clase, ¿no? Que son pues un poco la tradición en la que yo me inscribo, dicen, bueno, ya muy bien, pero es que para que algunas mujeres, digamos, de clase más o menos acomodada o que han podido acceder a estudios universitarios y, bueno, pues son profesionales liberales, como se decía antes, no sé si se sigue utilizando pues esa denominación, ¿no? Pero claro, para que estas mujeres obtengan pues todos esos beneficios, ¿no? Muchas veces lo que acaban haciendo es esa carga histórica que ha recaído sobre las mujeres, la carga de los cuidados, del trabajo reproductivo, lo que acaban haciendo es delegarlo en otras mujeres, normalmente mujeres más vulnerables, en una situación pues, en la que no disponen del mismo abanico de oportunidades, y eso es lo que se ha denominado cadenas globales de cuidados, que es como, de acuerdo, la mujer blanca de los centros imperialistas, por así decirlo, o del norte global, o como lo queramos denominar, ¿no? Lo que hace es decir, de acuerdo, pues toda esta doble carga, lo que hago es delegar una parte de lo que a mí se me había históricamente asignado, que eran pues todas estas tareas domésticas y reproductivas y de crianza. Lo que hago es pues pasarle el muerto a otra. Y claro, entonces, por eso te digo que creo que no es una mala definición decir que el feminismo busca emancipar a las mujeres. Bueno. Respecto a esta situación histórica de subyugación material, emocional, si se quiere también, simbólica. Lo que ocurre es eso, que ¿cómo entiendes emancipar? Emancipar pasa por seguir en el mismo tablero de juego, pero que cada vez más mujeres puedan ocupar posiciones de liderazgo, posiciones de poder. O emancipar pasa por repensar por completo el modo de producción, los modelos de relación, cómo nos relacionamos con los hombres, qué entendemos por feminidad y por masculinidad. Entonces aquí la cosa ya se complica más, y yo creo que al final, creo que toda feminista te podría aceptar esa definición como tentativa o bastante escueta, pero claro, luego las estrategias políticas y las medidas y las estrategias también incluso comunicativas que se quieren llevar a cabo para intentar llegar a ese fin, que tampoco es el mismo para todas, porque ya te digo, algunas entienden que esto se puede hacer dentro de un marco capitalista, otras entienden que hay que superar ese marco capitalista. Entonces, pues eso, sobre todo yo creo que ¿qué significa emanciparse? ¿Quién es el sujeto político? Claro. Porque, claro, para muchas el sujeto político es la mujer trabajadora, es quien tiene que pues llevar la delantera. No entienden que el feminismo tenga que ser interclasista, yo me sitúo ahí.
Pero claro, hay otras que no lo ven de esta manera, que sí que entienden, en el momento en el que Ana Botín también puede sufrir machismo, pues entonces el feminismo también tiene que entender que ella es sujeto político del feminismo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, creo que puedes sufrir misoginia, pero que al final tus intereses objetivos no estén con la emancipación de las mujeres en su conjunto, sino que tú lo que quieres es pues, poder tener un sitio en esa mesa, pero eso pasa porque la mayoría de la gente no se pueda sentar en esa mesa y eso incluye a la mayoría de las mujeres y a la mayoría de los hombres. Vale. ¿Tú consideras que se puede ser feminista y de derechas? Habría que empezar definiendo qué es la derecha y demás. ¿Qué es la derecha? Pero bueno, vamos claro, a suponer lo que todo el mundo entiende por derecha. Yo personalmente, claro, es que yo personalmente no lo veo más que nada porque al final también es cierto que entre la derecha hay, que esto es algo que creo que mucha gente de izquierdas no tiene en cuenta, que en la propia derecha también hay muchísimas corrientes de pensamiento, escuelas, tradiciones que son prácticamente incompatibles entre sí. Vemos por un lado a anarcocapitalistas y a nacionalcatólicos y digo, ostras, es que realmente unos proteccionistas, los otros a tope con el libre mercado, ¿no? Desregulado desde un punto de vista de que el Estado no tenga ningún control. Entonces, sí que creo que se pueden considerar feministas por eso, porque entienden que la emancipación de las mujeres eso implica otras cosas. Ya. Entonces, esa definición que te he dado antes de un feminismo que entienda que la emancipación de las mujeres tiene que ver con que haya más mujeres en puestos de liderazgo, de responsabilidad, haya más mujeres, por ejemplo, o haya paridad absoluta en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿no? Que las mujeres, cada vez más mujeres ocupen espacio público. Si esa es tu forma de entender esa liberación femenina, pues sí que puede ser compatible con un feminismo de derechas, pero yo no entiendo la emancipación de esa forma y por lo tanto Vale. para mí sí que hay un conflicto, sobre todo porque siento que al final la derecha se articule como se articule y forme parte de la tradición de la que forme parte y sea más ultraliberal o más conservadora, al final siempre presupone un cierto orden natural o una cierta jerarquía que tiene que existir. Hay algo de fondo que es como esta idea de que estamos más o menos determinados o de que existen unos roles naturales que tenemos que cumplir. Creo que al final eso entra en contradicción con la mayoría de feminismos que al final beben mucho del existencialismo y beben mucho de esta idea de que existen, de que hay un sinfín de puertas abiertas y de potencialidades, ¿no? Incluso aunque no se puedan actualizar materialmente porque tenemos las dificultades que tenemos, pero sí que beben mucho, yo creo, la mayoría de feminismos. Sí, una especie de Simone de Beauvoir y de el ser es dinámico y Ya. la existencia precede a la esencia y no podemos pensar en una esencia femenina, una esencia masculina y un destino natural para los hombres y para las mujeres que preexista a la existencia de estos, ¿no? De ya naces y ya tienes un destino asignado, ¿no? Ya. Creo que esto en general, como digo, hay discursos de derechas y discursos de derechas, pero en general creo que siempre subyace un poco como esa naturalización de lo dado, una naturalización de la división sexual del trabajo. Entonces eso sí que creo que entra en conflicto con el feminismo, al menos así lo veo yo. Me parece interesante porque esto lo relaciono con alguna vez que algún debate que he tenido, no debate de una posición, o sea, mi postura y la contraria, sino de una charla Sí. que he tenido con algún amigo psicólogo y demás, sobre, bueno, esto que comentabas también que tiene que ver, ¿no? El tema de la jerarquización con el determinismo biologicista, ¿no? Sí. Aquí ya entra el debate este de que incluso dentro de la psicología las posturas que defienden que la genética es lo que pesa más, ¿no? Se suele relacionar con la derecha precisamente por Sí. esta jerarquía que comentas tú y tal, y sin embargo formas de pensar dentro de la psicología que le dan más peso, ¿no? a
al ambiente, ¿no? Ujú. Pues tienen más que ver o lo suelen defender más posturas relacionadas con la izquierda, ¿no? Esto es Mm. bastante interesante. Bueno, tú estuviste en el Psicofest, ahí estaba Sí, Froshan, que ya es, bueno, conductista a muerte, obviamente, pero ya... claro, conductista radical, sí. Y ella aboga bastante por que la forma en la que nos comportamos, porque nuestra conducta viene explicada por el ambiente, por la interacción con el ambiente, ¿no? Que me parece Mm. un tema interesante. Quería preguntarte también, perdona, si consideras que somos un país machista. Porque este es como el gran debate, es un debate muy de redes también. Es lo que te había comentado antes un poco fuera de cámaras, que te quería preguntar por muchos tópicos que hay hoy en día, ¿no? Sobre el feminismo, sobre la política y Mm. sobre la filosofía. Y uno de ellos es el famoso debate de si somos o no un país machista. ¿Cuál es tu opinión? Mm. Creo que no somos, si hacemos una comparativa, no creo que seamos necesariamente un país más machista o donde los hombres exhiban conductas más machistas que los países vecinos, Vale. necesariamente. De hecho, creo que en muchos sentidos, en España en particular, se han llevado a cabo, claro, una cosa luego es lo que ocurre a nivel institucional Ya. y luego cómo también la gente, la opinión pública lo lee, lo percibe, ¿no? Y de hecho, precisamente, muchas de estas políticas que se han considerado muy innovadoras y muy pioneras, también pues, han tenido su réplica, ¿no? Por parte de una sociedad que quizás aún no estaba preparada o que quizás no había asimilado esos conceptos de la forma en la que nosotras creíamos que lo había hecho, ¿no? Como que creíamos haber conquistado más terreno del que realmente habíamos conquistado. Ya. Y esa es un poco la... Yo sí que te diría, es que no suelo pensar tanto en clave de España versus, no sé, Estados Unidos o versus países del sur global, ¿no? Que esto es una cosa que sí que se hace mucho. Yo creo que España pues estaría más o menos en la media Vale. y lo que sí que creo que Piensa que hay ocurre... países muy machistas. Claro, claro, estaría en la media de pues, países vecinos, que es Ya. con los que me parece que tiene más sentido comparar, no tanto irnos a pues, civilizaciones o culturas que muchas veces precisamente como una forma de resistir la asimilación tienden a volverse más herméticas, más conservadoras y por lo tanto pues esas jerarquías precisamente y esas relaciones de poder de género, pero también en general. Creo que en muchos sentidos se es más conservador cuando, aunque parezca contraintuitivo, muchas comunidades y muchas poblaciones históricamente marginalizadas tienden a volverse más conservadoras porque se cierran un poco más. Entonces, precisamente, no creo que sea lo más justo decir, no, bueno, es que en España no somos machistas porque, mira, en este país hay una tasa de violaciones o de violencia de género más elevada, ¿no? Yo creo que sí que se puede hablar de que efectivamente pues hay países y hay culturas en las que están más normalizadas ciertas actitudes sin que eso sirva para echar balones fuera y Ya. decir, eso significa que nosotros se nos puede eximir de toda responsabilidad sobre nuestros actos y si las formas en las que se manifiesta ese machismo en España son más sutiles, entonces no tenemos que atender a eso. Yo creo que tenemos que atender a todas las manifestaciones de ese machismo, también las que pueden ser más sutiles y evidentemente también las que son más explícitas o más descarnadas, etcétera, etcétera. O sea, no se trata de decir, no, mira, como en España o sea, no vamos a hablar de lo que pasa en otras, sí, en otras latitudes, ¿no? Pero yo te iba a decir que sobre todo lo que veo es una brecha más generacional, sobre todo, y que, como digo, tiene que ver pues, con esta reacción y también con que veo un cierto anacronismo en el sentido de que veo a los hombres muy jóvenes sintiendo la necesidad de escenificar y performar una masculinidad más tradicional que a los de 30 o 35, precisamente porque creo que sienten que es algo que está en entredicho y algo que se les va a arrebatar y por lo tanto tienen que sobrecompensar más, ¿no? Vale. Sienten que es algo bueno, que está bajo amenaza, esa masculinidad y esa identidad. Entonces, por eso sienten un apego quizás
hacia esa masculinidad mayor que, yo qué sé, hombres de 35. Eso sí que creo que lo he notado y creo que no es solo anecdótico, pero ahora no te puedo decir tampoco exactamente estudios, aunque creo que sí que hay algunos estudios recientes que apuntan en esa dirección. Vale. Me viene como anillo al dedo todo esto que comentas de los arquetipos, del perfil, ¿no? Del chaval que intenta escenificar esa masculinidad o la chica que intenta hacer lo mismo con la feminidad. Cuando nos referimos a alguien que es muy masculino o a alguien que es muy femenino, ¿qué entendemos por esto? ¿Y cuál es el papel que juega esto dentro de la sociedad, ¿no? Sobre todo a nivel de feminismo, ¿no? Porque normalmente el tema de los roles de género es muy criticado, yo por lo menos lo he escuchado mucho, ¿no? Que se critica mucho por parte de la izquierda principalmente, ¿no? Pero luego también es verdad que, o sea, yo normalmente a las mujeres que he visto criticar todas estas cuestiones y tal, suelen encarnar en sí mismas un prototipo femenino, o sea, son mujeres femeninas. Y asumen esa contradicción. Efectivamente, bueno, te hablo del famoso vídeo de Yolanda Díaz haciéndose la pedicura, creo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿esto es contradictorio o no necesariamente? Supongo que es contradictorio, pero es que ocurre una cosa con el género. Ahora no sé hasta cuánto me puedo extender, pero yo creo que una forma bastante útil de entender el género es estableciendo un símil o una alegoría con el lenguaje, en el sentido de que el lenguaje nos limita muchas veces y nos delimita como el horizonte de lo imaginable o de lo pensable. Muchas veces cuando nos faltan palabras para definir algo, nos cuesta más imaginar ese algo, ¿no? El lenguaje en muchos sentidos nos encorseta y nos constriñe y prescribe cómo tienen que ser las cosas, igual que el género, pero también es la forma que tenemos de entender el mundo, de comunicarnos, de hacernos inteligibles para los demás, de que los demás puedan leernos y saber quién somos y cómo somos, ¿no? Entonces, claro, ocurre una cosa con el género, que es que por un lado es cárcel y prisión y mandatos y prescripciones y roles impuestos y rígidos, pero también aprendemos quién somos y aprendemos incluso a pensarnos como desde las categorías del género. Entonces tenemos, yo creo, todos una relación contradictoria con el género, porque una cosa que veo es que muchas mujeres feministas llaman feminidad exclusivamente a esos productos de la socialización femenina o a esos, digamos, a esos atributos asignados a las mujeres que son claramente opresivos o que entran en conflicto con ellas. Por ejemplo, claro, no, es que yo no creo que debamos ser sumisas, ¿no? Por ejemplo, la sumisión, que sí que es algo que históricamente pues, se ha atribuido a las mujeres, por ejemplo, la sumisión sexual. Pues yo no me identifico con eso, por lo tanto, eso es, pues, forma parte de esa feminidad que se me impone y que se me prescribe y contra la que me rebelo. Pero luego, digamos, productos más, no sé si necesariamente positivos, pero neutrales, como quien dice, de esa socialización en la feminidad, como por ejemplo que estadísticamente estés más en contacto con tus procesos emocionales o que tengas una mayor empatía cognitiva, eso no se entiende necesariamente como feminidad impuesta, feminidad normativa, feminidad opresiva, sino que a veces incluso se naturaliza y se toma como algo que es propio de las mujeres, pero claro, entonces se cae en una especie de esencialismo extraño de decir, no, claro, esto no es algo que se me haya impuesto, y dices, hombre, a ver, no, sí que es también resultado de cómo se te ha educado y de los referentes que has tenido, porque no se trata únicamente de cómo se te educa directamente, sino también que vas creciendo y vas imitando lo que ves a tu alrededor, ¿no? Yo creo que el género, refuerzos sobre todo, castigos, ¿no? se aprende por imitación también, y no solo imitas a tu madre, también dices, vale, yo soy una chica, aquí estoy viendo una serie de ficción, este personaje es una chica, pues de alguna forma modela un poco lo que tú crees que las pautas a seguir. Entonces, ocurre una cosa curiosa con el feminismo y con la feminidad y la definición de feminidad, que es que, claro, por un lado,
hay que superar esos mandatos de la feminidad porque se entiende que lo que están haciendo es, pues como digo, coartar la capacidad de un ser humano como es una mujer de expresarse y explorarse libremente, pero al mismo tiempo también, claro, resulta que cosas que históricamente se han asociado a las mujeres y que se desdeñan o se menosprecian por eso, hay que revalorizarlas o hay que resignificarlas como algo positivo, como por ejemplo el tema de los cuidados, el tema de la maternidad, etc. Entonces ahí entras en un embrollo complicado porque es como, claro, hay ciertas cosas que se menosprecian y que se ridiculizan, por ejemplo, el que las mujeres se maquillen, el color rosa, tal, que ya ves tú el color rosa como, vale, es un codificador de género, pero además es algo que históricamente ha ido mutando, ¿no? Porque en su día se asociaba a los hombres, pero bueno, claro, hay ciertas cosas que como feminista tienes que reconocer que se están menospreciando porque se asocian a las mujeres y por lo tanto hay que combatir como a veces una hipervigilancia o una crítica excesiva a esas cosas, ¿no? Como cuando se critica en exceso esa hiperfeminidad, ¿no? Que a veces ves cierta misoginia de por medio, pero claro, tampoco puedes de repente decir que esa hiperfeminidad que al final pues es un mandato de género y es una imposición patriarcal sea algo que tenga que abrazarse desde el feminismo. Entonces te encuentras un poco como con una encrucijada, ¿no? No sé si me he explicado bien. Es como, por ejemplo, muchas tareas reproductivas, las tareas domésticas, como decía también, la crianza, la maternidad, etcétera. Claro que hay que poner en valor lo esencial que es, pero es verdad que puedes caer un poco a veces en la tentación de acabar queriendo revalorizarlo como algo inherente a la mujer, claro, intrínseco a la mujer. Entonces al final sigues metiéndola dentro de ese cajoncito estanco en vez de repensar cómo maternamos y cómo paternamos y cómo criamos, ¿no? Que intentar pensar más allá de eso, ¿no? Y es complicado, es lo que te digo. Eso era, por ejemplo, una cosa un debate que fue muy acalorado, bueno, no muy acalorado, pero que sí que estaba a la orden del día cuando salió la película Barbie, que claro, por un lado es cierto que la película Barbie suscitaba una serie de críticas que también es cierto que tenían mucho que ver con cómo tendemos a ridiculizar todo aquello que gusta o atrae a las mujeres jóvenes, pero claro, al mismo tiempo Barbie representa una feminidad que es una feminidad que pasa por tener que someterte a rituales de acicalamiento, tener que estar muy pendiente de cómo se te ve desde fuera, de cuán deseable eres, una feminidad que pasa por, ya digo, gastarte mucho dinero en maquillaje, en ropa, etc. Y dices, ¿hasta qué punto realmente esto, por mucho que a veces se esté criticando por las razones equivocadas, ¿no? Y se esté diciendo, no, es que esto es algo frívolo y no tiene pues el más mínimo mérito artístico porque hay mucho rosa y gusta mucho a las mujeres jóvenes. Vale, eso es un problema, que se critiquen las cosas desde ahí, desde esa misoginia. Pero claro, tampoco puede ser que todos los productos que nos quieren vender a las mujeres, como el target demográfico son mujeres, no lo podamos criticar porque es que el target son mujeres y si lo criticamos estamos siendo misóginas porque son mujeres quienes lo están haciendo. No sé si me he explicado bien porque es un poco complejo de explicar de forma esquemática y sintética y yo además también tiendo a irme un poco por los cerros, así que no sé si se ha entendido la idea, pero eso, básicamente que la feminidad muchas veces se critica por asociarse a las mujeres y hay que estar pendiente de eso, de decir, bueno, ya, cuidado, pero eso no significa que todas las cosas que
que entendemos como femeninas tengan que estar exentas de toda crítica y bueno, como esto es algo que gusta mucho a las mujeres adolescentes y siempre se les está metiendo caña de forma misógina, no podemos criticarlo. Ya está. Intentando sintetizarlo, pero no sé si ha quedado más claro o menos. Ha quedado claro. Me ha gustado la disertación. Quiero preguntarte, perdón, por un tema relacionado, o sea, este es otro de los temazos que hay y pues un poco por los últimos acontecimientos, ¿no? Se ha puesto más en la palestra, que es el tema de la violencia, ¿no? De la violencia contra las mujeres o hacia las mujeres y en concreto, pues últimamente han salido como muchos titulares que tienen que ver con ciertos perfiles de izquierdas que han abusado a mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quería preguntarte por qué crees que sigue habiendo machismo y violencia en la izquierda aún, ¿no? Protagonizada por hombres de izquierda, ¿no? Claro, por un lado, o sea, son varias cosas que me gustaría decir. Por un lado, estas conductas no se desaprenden de la noche a la mañana y no solo necesitamos que alguien se deconstruya, no me gusta tampoco mucho cómo se utiliza la palabra porque además filosóficamente no, o sea, como que se ha desvirtuado mucho, pero bueno, siendo un poco friki, no tiene mucho que ver con la deconstrucción de Derrida, pero bueno, da igual. No se trata tanto de que alguien emprenda un proceso individual, en este caso un hombre, ¿no? Mediante el cual vaya desaprendiendo todas las cosas que ha ido creyendo sobre las mujeres y sobre el papel que hombres y mujeres debemos ocupar, etcétera, sino que aparte de eso también necesitamos crear espacios y comunidades donde ciertas conductas verdaderamente no se pasen por alto y no se toleren. Y creo que mucha gente se ha concentrado mucho en aprenderse cierto léxico, entender ciertos conceptos de forma muy intelectual, ¿no? Es decir, académica, ¿no? Ostras, mira, te puedo citar a Catherine MacKinnon. Ya, bueno, pero es que a mí no me interesa que un hombre pueda citar a Catherine MacKinnon, me interesa ver cómo son sus relaciones con las mujeres que tiene a su alrededor, sobre todo con las mujeres incluso con las que no se relaciona sexoafectivamente, si sigue queriendo pues, tener su feedback y su opinión, sigue teniéndolas en consideración aunque no las lea como potenciales parejas sexuales. Eso me interesa mucho más que si ha leído o no a Simone de Beauvoir. Y yo creo que sí que es verdad que ha habido una cierta tendencia a creer que esa deconstrucción pasa necesariamente por saber exactamente lo que significa tal o cual concepto. Como que se ha entendido todo de forma, ya digo, muy, muy intelectual. Eso por un lado, y luego por otro lado, al final creo que ocurre una cosa, que es que hay un sesgo porque muchas conductas que al final han acabado exponiéndose, conductas que podemos considerar más o menos dañinas. Algunas de esas conductas quizás se corresponderían con algún delito recogido en el Código Penal, pero algunas no, y sin embargo nos pueden parecer pues reprochables moralmente o socialmente recriminables, ¿no? A pesar de que no creamos necesariamente que se tiene que judicializar eso. Algunas conductas machistas, algunas conductas inapropiadas por parte de hombres que ostentan posiciones de poder y cierto capital social y político en espacios de izquierdas, algunas de esas conductas también se dan en espacios de derechas, pero creo que se toleran o se normalizan más o no se leen o no se interpretan, no se enmarcan como violencia. De hecho, por ejemplo, Vox tiene un diputado que fue condenado por violencia de género y en cambio vemos que Íñigo Errejón ha perdido todo su capital político por, objetivamente, creo que podemos decir, una transgresión menos grave, ¿no? Y creo que un poco lo que ocurre es eso, que la vara de medir es otra y que evidentemente pues se va... También exigimos más o sometemos a un mayor escrutinio a los hombres que se dicen feministas o que se dicen aliados de la causa feminista, ¿no? Que tiene lógica por otra parte. Claro, tiene lógica por otra parte y sobre todo cuando tú te has hecho un nombre, entre otras cosas, hablando de feminismo y de la importancia sobre todo de repensar cómo se relacionan los hombres con las mujeres, etcétera, que luego resulte que tú también reproduces ciertas dinámicas y ciertas inercias, ciertas actitudes o ciertas conductas machistas, pues claro, evidentemente duele más y se castiga más.
Yo no creo que la solución pase por no castigar o no reprochar estas conductas, sino por, en todo caso, que no nos sorprenda tanto, sobre todo que en espacios y organizaciones, y como ocurre en los partidos, también en espacios donde al final existen hiperliderazgos, existen, digamos, jerarquías muy claras, existen muchas verticalidades, ¿no? O sea, hay una persona que tiene mucha autoridad sobre las demás. Yo creo que siempre que se dan este tipo de relaciones de poder es muy fácil o de alguna forma son el caldo de cultivo de muchas violencias, y no solo machistas y no solo sexuales, sino también a nivel laboral, que de esto no se habla tanto, pero a nivel de, oye, creo que tenemos que empezar también a poner un poquito el foco en eso, y violencias interpersonales donde Sí. no tiene necesariamente que ver ningún tipo de interés sexual. O sea, el hecho mismo de que te puedan estar infantilizando o de que te puedan estar tratando con desdén o menosprecio de forma paternalista y de forma machista, de acuerdo, no será un delito, pero me sigue pareciendo también reprochable por mucho que no haya un acercamiento sexual, ¿no? Y sí que creo que esas cosas hay que irlas mirando, pero sí, he de decir que a mí personalmente no me sorprende mucho, pero no porque crea que los hombres están predestinados a seguir reproduciendo estas inercias y estas pautas y demás, sino porque creo que muchas organizaciones y muchos espacios de este tipo, muchos partidos, como digo, acaban generando pues unas jerarquías, y se acaban generando unos pactos de silencio y unos yo me sé tus trapos sucios, tú te sabes mis trapos sucios, así que nadie cuenta nada, ¿no? Se acaban dando este tipo de dinámicas que yo creo que son muy nocivas, y entre otras cosas pues se producen abusos de poder cuando no hay suficientes contrapesos, y cuando el feminismo es un discurso que durante un tiempo te puede dar cierto rédito y electoralmente te puede venir más o menos bien, pero que luego no estás aplicando a la práctica, luego no te estás preguntando cómo tratas a las mujeres que hay en tu día a día, ¿no? Precisamente porque como ya te has puesto la etiqueta de aliado, que esto es algo que puede suceder, como ya te has puesto la etiqueta de aliado y ya pues has entendido que no, que las mujeres no son una propiedad y también son sujetos con agencia y deseos propios, como he entendido todo eso desde a un nivel más teórico y más intelectual, pues ya no tengo que observar cómo me relaciono en mi día a día, cómo reacciono ante ciertas cosas, porque bueno, yo ya me he deconstruido, ¿no? Yo sí que creo que eso también, hay un peligro ahí. Lo que no compro es esta idea de que entonces vayas a estar más a salvo con un hombre que haga gala de ser machista, porque no creo necesariamente, o sea, evidentemente eso no te garantiza ni muchísimo menos que no vayas también a estar expuesta al mismo tipo de actitudes. De hecho, lo que dicen la mayoría de estudios que se han hecho sobre el tema es que los hombres que se adhieren a creencias más conservadoras sobre el género, y que pues intentan, tanto si lo consiguen como si no, adherirse a un modelo de masculinidad más tradicional, pues tienden a ser más violentos en sus relaciones interpersonales. O sea que no es cierto que esto que igual se ha popularizado un poco entre algunas feministas, de decir, pues prefiero que sea machista porque al menos va de cara y no me llevo la decepción. Pues no estoy de acuerdo. Lo que sí que... ¿Esto lo dicen feministas? Esto lo han dicho algunas feministas, de que casi... Pero yo creo que a lo que se refieren es a que prefieren a un chaval que quizás esté menos formado académicamente en lo que sería como la teoría feminista, que a un chaval que pues sea un erudito en la materia, que dices que no sabes a veces si bueno, pues si el querer aprenderse precisamente toda esta fraseología y toda esta forma de... Sí, como a veces, no sé, es como un poco... ¿Ves? La gente habla a veces, que yo soy la primera que no tengo quizás
el vocabulario más coloquial del mundo, pero a veces veo a gente utilizando expresiones que dices, ostras, parece un trámite burocrático, te encuentras ahora en un espacio en el que puedas, ¿sabes? Sí. Te entiendo perfectamente. Que entiendo que yo creo que se refieren a eso, a chavales que igual quizás, como decía, no te pueden citar a 5 teóricas feministas, pero que igual tienen una relación más sana y de tú a tú con amigas y con las mujeres que hay en su entorno, ¿no? Yo me fijo más en eso, en cómo te relacionas con las personas que tienes cerca, que en si sabes que lo personal es político, es de Carol Hanisch o piensas que es de Kate Millett, que al final no se sabe realmente Yo la lo autoría. suelo relacionar con Kate Millett, pero... Sí, se le suele atribuir a Kate Millett, pero en teoría lo popularizó Carol, pero no se sabe siquiera cuál era quién lo acuñó, no se sabe. Vale, me parece... Anónima. Es la copia de la copia. Sí. Bueno, entonces, con respecto, por dejar el tema zanjado también, que era alguna pregunta que tenía apuntada, pero pues ha sido un poco hacia este derrotero, que me parece súper interesante, es el tema del moralismo, ¿no? Normalmente desde la derecha... y aquí voy a dar yo ahora mi opinión, que me apetece, sí. Se suele juzgar mucho a la izquierda por ser moralista, que a mi juicio lo es, pero creo que también la derecha es muy moralista. Lo que pasa es que es verdad que quizás la vara de medir o el criterio de marcación es mucho más sencillo establecer con la izquierda, ¿no? Porque con la izquierda, al fin y al cabo, suele haber más crítica social, ¿no? Con respecto al tema de las mujeres, del feminismo, de la violencia, de tal. Y entonces, en el momento en el que los traspasas, es muy fácil identificar esa contradicción, ¿no? Con la derecha es como más difuso, ¿no? Porque sus críticas sociales van más por el aborto, van más por el tema trans, van más por como estos temas que es como más... O sea, bueno, sí, claro, puedes identificar una contradicción si un conservador que está en contra del aborto aborta, ¿sabes? Sí. Pero esos casos no suelen ser muy llamativos, es más llamativo Errejón liando la parda, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, claro, a mi juicio, por eso yo creo que se suele identificar más a la izquierda con el moralismo, que bajo mi juicio... La izquierda también, o sea, todo el mundo es moralista, o una parte considerable de la población, o una parte por lo menos significativa lo es, y pecan quizás... Claro, todo el mundo hace juicios de valor. Claro, efectivamente. Ahora bien, ¿consideras que si tuviésemos que hacer una competición, ¿no? Entre izquierda y derecha, sé que no es una pregunta nada rigurosa y nada técnica, pero da igual. Si hubiese una competición entre izquierda y derecha, ¿a quién crees que le cuesta más alcanzar sus estándares morales? Pues es que me tendrías que dar personas concretas, nombres y apellidos. De media. Nombres y apellidos. Mira. Los... Parece que soy alérgica a darte una respuesta simple. Venga, me parece bien. Los jefes políticos que hay en España. De los principales partidos. Claro, pero es que yo ahí te podría decir que, claro, igual esto en España no es algo que esté tan extendido, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si conoces a Matt Gaetz, que sí que ha hecho muchas críticas a cómo no se puede invertir dinero público en actos o en actividades donde, por ejemplo, unas drag queens estaban enseñando a leer o leyendo cuentos a niños, porque eso es sexualizarles y demás, y luego al final este hombre ha quedado fuera de la carrera, o sea, ha quedado fuera de la posibilidad de ser escogido como fiscal general de Trump, porque se ha sabido que pagó a una víctima de trata menor para tener sexo con ella. Hostia. Entonces, te quiero decir que en realidad, si hablamos de hipocresías o si hablamos de, por ejemplo, moralismos, de quejarse de la hipersexualización de las mujeres mientras consumes pornografía o mientras consumes prostitución, ahí no tengo tan claro que la derecha se salve. Entiendo a lo que te refieres. Al final ocurre una cosa que... O sea, mi juicio era ambos por igual. Sí, o sea, en mi caso daría a los dos como perdedores. Yo creo que lo que ocurre sobre todo con la izquierda es precisamente que hay claramente pues una vocación de transformación social, y muchas veces lo que sucede es que vemos a ese enemigo que hay que derrocar o a esas estructuras que hay que combatir, ¿no? O a ese sistema que hay que superar, lo vemos como algo tan lejano, tan difuso, tan omnipotente, ¿no? tan difícil precisamente de hacer frente, que a veces lo que acabamos haciendo es
conformarnos o buscar conformarnos con pequeñas victorias que pasan por señalar al que tenemos al lado, porque eso nos aporta pues, una falsa sensación de, mira, estoy haciendo activismo, soy un justiciero, ¿no? Sí que hay un punto de performance y sí que hay un punto de purgación moral, en el sentido de que precisamente si yo señalo la transgresión de esta persona que tengo al lado, Vale. de alguna forma lo que consigo es erigirme como alguien virtuoso, alguien moralmente virtuoso, sin necesidad de probar mi virtuosismo, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de poner el cuerpo, sin necesidad de tener que trabajar en aquellas causas por las que tanto digo desvivirme, ¿no? Y sí que es verdad que hay un punto de performance en este sentido, hay un punto de postureo moral en este sentido, pero creo que en la derecha, algunos sectores de la derecha, porque como decíamos antes, no es lo mismo un anarcocapitalista ultraliberal que un casi falangista, ¿no? O sea, no tiene nada que ver en ese sentido. Desde algunos sectores de la derecha parece que más bien lo que se ha instalado es como una política de hacer alarde del malismo. Mira lo cínico que soy, mira lo desapegado que estoy, ¿no? El desapego como forma de autosuficiencia y de autonomía. No me importa nada, este pseudo-estoicismo que entiende que las emociones hay que suprimirlas porque nos hacen vulnerables, ¿no? Como este pánico a vulnerabilizarse, que además no tiene absolutamente nada que ver con el estoicismo clásico, que da mucha importancia a la comunidad y a lo relacional y a lo social y a comprender también de dónde vienen las emociones para poder relativizarlas y para que no te lleven por delante, ¿no? Que esa sí que es pues, un poco la idea. Pero yo lo que veo es eso, que se ha instalado también mira, nosotros no queremos hacer juicios de valor, no somos moralistas y por lo tanto, pues, digamos, no tenemos que alcanzar ningún tipo de estándar de moralidad porque, no nos estamos contradiciendo, porque como no hemos dicho nunca que seamos buena gente, si nos pillan siendo mala gente no pasa nada, porque nos parece más grave la contradicción que la maldad, ¿no? Hay un poco ese punto de no, bueno, es que esta persona de izquierdas que hizo del feminismo su marca personal prácticamente, ¿no? Esta persona que iba dando sermones e iba leccionando, luego ha resultado que es un poco, no sé, que en sus relaciones sexoafectivas con mujeres es desconsiderado, es lo que sea. Vale, pues entonces, digamos, ¿es más culpable él o es más... digamos, es más digno o es más merecedor de que se le linche que mi colega que me está reconociendo abiertamente que le gusta ir con mujeres que estén completamente borrachas mientras él está sobrio? Eso no me parece mal porque él no pretende fingir que sea precisamente un modelo de moralidad, ¿no? Creo que eso pues también es un poco tramposo, ¿no? Porque es como, bueno, pues es la forma de que nadie te pueda señalar nada, porque tú nunca te has comprometido con ningún código moral. Ya te digo que esto no es así con todas las derechas, porque hay también una derecha muy religiosa y una derecha muy nacional católica, etcétera, que sí que tiene claros pues un código moral bastante rígido por el que se supone que se tiene que regir y luego muchas veces tampoco lo hace, ¿no? Pero sí que creo que la izquierda tiene que hacer una autocrítica en el sentido de que la cultura de la hipercorrección es contraproducente y nos lleva a canibalizarnos y nos lleva a ser políticamente impotentes porque estamos constantemente pendientes de si el de al lado en 2014 hizo un comentario medio ofensivo en vez de tener en cuenta... y además también es que me parece una visión muy esencialista y muy maniquea del ser humano, pensar que si una vez dijiste algo, eso ya
de alguna forma te representa por completo y no has podido replantearte esas ideas, y siempre que haya habido algún tipo de evolución en tu discurso necesariamente se debe a que ha habido un cálculo egoísta, crees que más gente te va a seguir. Sí, un cálculo utilitarista. Claro, ¿no? un cálculo utilitarista, crees que más gente te va a seguir, más gente, ¿no? Instrumental, ¿no? Creo que eso es bastante triste. Yo creo que soy un poquito más optimista antropológicamente, porque también necesito serlo, no por falta de experiencia o por ingenuidad, sino porque si no, ¿qué sentido tiene absolutamente nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Ya, me resigno, cruzo los brazos. No podría haber debates nunca, ¿no? Es que ya está. Entonces, si ya presuponemos maldad a la mínima que hay un error o hay ya digo, alguna incongruencia, y a veces es que ni siquiera son incongruencias, a veces lo que se ha dado es pues un tránsito y un trayecto y una evolución ideológica y moral, y también que hace unos años pues existían otros códigos comunicativos, sobre todo en redes sociales, y yo recuerdo en 2010 chavales adolescentes se ponían una esvástica para que la gente se escandalizara. ¿Me parece bien? No. ¿Significa eso que yo crea que esos chavales eran nazis? Tampoco. Claro. O sea, era pues el humor del shock value, de a ver cuánta gente reacciona mal, a ver cuánta gente me presta atención. ¿Que todavía hay un poco de eso a día de hoy? Sí, pero sí que creo que hoy en día, si ves a una persona con una esvástica en su nombre de usuario, lo más probable es que efectivamente esté en Núcleo Nacional o en alguna organización criptofascista o neonazi directamente. O sea que sí que la gente va más de cara en este sentido, ¿no? Vale. Hay menos ironía en este sentido que antes, o menos sátira que antes en este sentido. Pero bueno, eso, que sí que creo que tenemos que ser un poquito más transigentes entre nosotros, porque al final lo que conseguimos es pues eso, desarticular y desarmar todos los movimientos desde dentro. O sea, claro, ya no necesitamos siquiera que haya policías infiltrados, si ya nos estamos haciendo cazas de brujas los unos a los otros porque no toleramos la más mínima fricción, ¿no? Sí que creo que está bien que haya algunas líneas rojas que no traspasamos. Todo el mundo al final acaba poniendo una línea roja en algún momento, pero no puede ser que el cerco sea cada vez más limitado, y que al final incluso lo que son discrepancias estrictamente teóricas y a veces cosas súper esotéricas de no, claro, porque tal autor no sé qué, porque Adorno dice aquí no sé qué y tú estás diciendo que no sé cuántos, y resulte que eso, una discrepancia estrictamente teórica en esos términos, tenga que ser sintomática de que tú eres mala persona y en realidad no lo sé, no quieres el bien del movimiento o no te importa tal colectivo. Sí que creo que a veces como que se moraliza en exceso, sí, lo que puede ser una incongruencia teórica, una discrepancia teórica, una disensión, ¿no? Un disenso, y eso. Pero yo eso sí que es algo que señalaría, pero también es verdad que tampoco podemos pasarnos al extremo opuesto y que todo valga, y creo que tiene que hallarse un equilibrio, pero al final cuando nos pasamos siendo excesivamente intransigentes, lo que hacemos es que mucha gente acabe queriendo pues expresar esas dudas o esas contradicciones que nosotros podríamos haber confrontado bien. Se va necesariamente con todo eso a espacios más reaccionarios, porque es donde encuentran un espacio que parece que les escucha o que les atiende o que les da algún tipo de respuesta o comunidad, ¿no? Y creo que eso es un error, sí. Esto último que comentas me viene otra vez como anillo al dedo. Claro, ¿sabes? Es que tú me haces una pregunta y yo te respondo a 5, ¿sabes? Pero está genial porque así lo relaciono yo con temas un poco que quería tocar. Vale. Por cierto, por añadir algo más también a todo esto que comentabas con respecto a la transigencia a la hora de tolerar el cambio, ¿no? El cambio de ideologías o el cambio de maneras de pensar, ¿no? Julián Guita, bueno, el propio Julián Guita, ¿no? Sí. Es una persona muy conservadora que luego viró al lado contrario, ¿no? Él siempre hablaba de que él estaba a favor de todos aquellos y que perfectamente era creíble, todas aquellas personas que podían cambiar de opinión, ¿no? Él habla de la honestidad intelectual que hay que tener
él decía una cosa que yo estoy en contra, y es que fíate de la persona que cambia una ley de opinión. 2 ya es raro y a partir de 3 ya desconfía. A mi juicio no, o sea, a mi juicio una persona, siempre y cuando sea honesta consigo misma, puede cambiar de opinión tantas veces como Claro, quiera. lo que es verdad que es más verosímil que se haya producido una evolución honesta cuando es un proceso más o menos gradual, ¿no? Cuando sí que es verdad que una persona va adoptando un poco el discurso hegemónico en cada momento, Ya. a veces te Sí, puede... el rollo Salvador Dalí, ¿no? En plan... Sí, que bueno, ahora parece que lo que se ha instalado como la nueva normalidad, como el sentido común, es esto, pues ahora yo estoy a tope con esto. Ahora de repente, bueno... Bueno, pero siempre que no haya como una correlación muy fuerte o indicios o pruebas que lleven Sí, a yo no pensar tiendo... que una persona piensa de determinada forma por el poder o por la corriente vigente, puede hacer caso perfectamente, pues porque no ha profundizado lo suficiente en las temáticas, porque quizás es demasiado precipitado a la hora de tomar una decisión o de tener una ideología, ¿no? A veces es mejor estar callado y no opinar. Precisamente, ¿no? La banalidad del mal va de eso, no va de que las personas malvadas sean banales, sino precisamente de que cuando te dejas llevar por la corriente sin interactuar críticamente con las ideas que se te presentan, al final te puedes convertir sin siquiera tener necesariamente maldad dentro de ti o sin necesidad de sentir una aversión visceral contra X colectivo, te puedes acabar convirtiendo en un vehículo o un conductor para el mal. Puedes acabarte convirtiendo en quien hace posible o permite que se ejerza el mal sin que tú necesariamente tengas que tener odio dentro de ti. Y yo estoy bastante de acuerdo con que esto puede pasar y pasa. De hecho, tenemos esta idea de que necesariamente pues, toda persona que haya colaborado de alguna manera o haya permitido o haya tolerado o haya blanqueado políticas que nos parecen inhumanas, necesariamente tiene que ser una especie de... bueno, iba a decir maquiavélico y me iba a matar un ex profesor mío, que es uno de los mayores expertos en Maquiavelo que hay en el Estado español y que precisamente ha dedicado buena parte de su trayectoria a, de alguna forma, deshacer la idea esta que se tiene del maquiavelismo, ¿no? Pero sí que es verdad, para que nos entendamos, que tenemos esta idea un poco de que hay que ser retorcido y maquiavélico y a veces es mucho más simple, a veces... en un contexto determinado hay pues ciertas consignas que te pueden parecer pues convincentes o reconfortantes porque lo afectivo y lo emocional también tiene un papel muy importante en adoptar o no un determinado sistema de creencias o una determinada ideología, y eso es algo que creo que la izquierda ha dejado de lado, ese análisis, pero bueno, me estoy yendo del tema otra vez, pero sí, sí, estoy de acuerdo en que no es cambiar una vez solo, pero sí que es verdad que yo creo que suele ser, cuando es intelectualmente honesto, suele ser un proceso gradual y no suele ser de la noche a la mañana. Ahora he cambiado de parecer. No sé si puede suceder, pero a mí no me ha pasado. No, de la por noche supuesto a la que es un proceso gradual, suele ¿no? ser más gradual. Sí. Eso en filosofía se ve mucho también, ¿no? El tema del gradualismo con respecto a todo, incluso la propia evolución, ¿no? Cuando hablamos del primer ser humano, el teorema de Bolzano, ¿no? De que este es un tema muy interesante, es que luego te lo quería preguntar, pero bueno, te lo pregunto ahora. El tema de si hay un primer ser humano como tal, ¿no? Muchas veces, claro, muchos... La paradoja de Sócrates, ahí también. El montón de arena, efectivamente. Cuando sí. un montón de arena es un montón de arena. Si vas quitando granos, ¿en qué momento empieza a ser un...? Bueno, eso es porque es un concepto vago, ¿no? Que se le intenta... Claro. Pero bueno, con respecto al tema del ser humano, sí que hay una interpretación filosófica, esencialista y tal, en tanto y cuanto que muchos teístas recurren... al argumento basado en las matemáticas del teorema de Bolzano, ¿no? Sí. Una función f de x que es lineal y continua no pasa del punto negativo al positivo sin antes pasar por el cero, ¿no? Ahí sí que hay como un punto exacto en el que una cosa deja de ser, en este caso negativa, positiva, ¿no? O un número, ¿no? O una recta o lo que sea. En el tema del ser humano pues es diferente, porque la evolución, hoy lo que sabemos, y aquí esto es a lo que te quería preguntar, claro, ¿no? Si la filosofía tiene que estar científicamente informada, aquí a la conclusión a lo que llegamos y nos nutrimos
de las ciencias, ¿no? En este caso de la biología y demás, vemos que la evolución es un proceso gradual en el que pues, durante miles de años se van añadiendo pues, ciertos, o se van escogiendo ciertas rutas evolutivas, ¿no? Y pues hasta que los Homo sapiens los podemos definir a día de hoy de una manera bastante precisa, ¿no? Pero hace quizás 200.000, 300.000 años era más complicado. La filosofía, de hecho, yo entiendo que tiene que ser una suerte de metaciencia en los tiempos que corren y probablemente es la labor más urgente, ¿no? Casi un mandato, casi un imperativo, ¿no? Que la filosofía opere como una especie de metaciencia que pueda ir a la raíz sobre todo, que pueda estudiar y pueda analizar y pueda evaluar los medios y los fines, ¿no? Sobre todo ahora que estamos también en pleno auge o emergencia de lo que denominan inteligencia artificial, que no es exactamente inteligencia artificial, pero bueno, sí que son algoritmos cada vez más sofisticados y modelos de lenguaje, bueno, en fin, pues procesos donde se automatiza mucho todo. Yo aquí sí que... Tú me preguntabas si la filosofía tiene que estar científicamente informada. Para que sea considerada filosofía. Claro. Porque para muchos autores, entre los que a mí me gusta beber de sus escritos y demás, consideran que toda aquella filosofía que no está científicamente informada es una suerte de protofilosofía. Claro, pero que no está científicamente informada o que no es matematizable o que no es fácil de asimilar a el método científico o hipotético deductivo, que tampoco acaba siendo hipotético deductivo en realidad, porque claro, no hay un método científico, esa es otra, ¿no? Cada disciplina pues tiene un poco sus estándares y sus criterios de justificación y demás y sus prácticas y no suele, digamos, sí que es verdad que cuando se hace divulgación sobre ciencia se te presenta como no, sí, porque lo que se hace es observar la realidad y luego, y no funciona así, evidentemente, es mucho más, es sobre todo por todas las entidades teóricas, y si hablamos de física ya ni te cuento. El propio criterio de marcación de lo que es ciencia y que no, pues complejo ya. Y también es algo relativamente reciente esto de separar la filosofía natural de la ciencia, ¿no? Es algo bastante... Yo te diría que por supuesto que tiene que estar científicamente informada, pero como te digo, para mí la filosofía tiene que hacer una función de metaciencia y sobre todo fiscalizar las prácticas y los ejercicios sobre todo de lo que tiene que ver con los avances técnicos y tecnológicos. Necesitamos comités de bioética para todo y sobre todo pues eso. Claro, tú me preguntas, yo estaba pensando precisamente en cómo para mí el positivismo lógico precisamente a veces peca de querer caer, no querer, pero acabar cayendo en una racionalidad muy instrumental, que es un poco el problema. No, pero no me refiero al positivismo. No te refieres al positivismo lógico cuando dices científicamente informado. Efectivamente, me refiero a lo que se entiende por filosofía. Por ejemplo, un autor que estuvo, que es muy amigo mío, Óscar Teixido, que estuvo también en el Psicofest, ¿no? Su tesis es bastante interesante. Yo, en cierto modo, pues estoy bastante de acuerdo con él. Él considera que para que la filosofía, pues una filosofía sea de rigor, un sistema filosófico sea de rigor, tiene que tener claridad, ¿no? Que el lenguaje no tiene que estar extremadamente, o no tiene que ser... pues no tiene que tener mucho oscurantismo, ¿no? Eso no significa que no tenga que tener tecnicismos de las propias disciplinas sobre las que habla, naturalmente. Luego él habla de la coherencia interna y externa, ¿no? Tanto la coherencia interna dentro de su propio sistema filosófico como externa con el resto de información que conocemos. Y luego él habla de este concepto de la fecundidad teórica, ¿no? Entre la ciencia y la filosofía, que no es que tengan que ir la ciencia y la filosofía de manera paralela sin contradecirse, sino que la filosofía tiene que ayudar para que haya avances científicos y la ciencia igual para que haya avances filosóficos, ¿no? Este concepto de sinergia, precisamente. Sí, claro, no, con eso estoy completamente de acuerdo. Claro, lo que pasa es que yo soy un poco nietzscheana en el sentido de que entiendo la realidad más como un flujo inconexo, no inconexo, pero un flujo quizás amorfo, como si se quiera, de datos y de... Es que es difícil de explicar esto bien, pero
entiendo que lo que hace la ciencia es desarrollar modelos que lo que hacen es aproximarnos a la verdad, pero a veces lo que ocurre es que confundimos el modelo con la realidad, o sea, confundimos nuestras categorías que hemos desarrollado para intentar comprender el mundo, como si fueran algo, ¿cómo decírtelo? Como si fueran la realidad misma, ¿no? Como que llamamos verdad a metáforas que hemos olvidado que son metáforas, ¿no? Es decir, a herramientas que nos sirven y que, como tú dices, pueden ser fecundas o que, sobre todo, nos pueden ayudar a hacer predicciones que luego son más o menos precisas y dices, vale, esta herramienta, este modelo, esta hipótesis, como lo quieras llamar, me está permitiendo hacer predicciones exitosas. Por lo tanto, pues voy a seguir utilizándola porque es útil. Pero sí que es verdad que se puede confundir pues, el modelo con la realidad y un poco lo que te... Pero vaya, que estoy completamente de acuerdo con Óscar Teixidó. Es solo eso, que en general entiendo que muchas categorías que entendemos como si fueran... ¿Cómo decirlo? Como si la realidad estuviera perfectamente bien demarcadita y encorsetadita y ¿cómo decirlo? Como en compartimentos estancos de... Por ejemplo, si hablamos de... Te pongo un ejemplo porque creo que se entiende mejor así. Cuando hablamos, por ejemplo, de la experiencia estética y de la moralidad y decimos que lo bueno y lo bello no son necesariamente lo mismo o que al final pues, son propiedades distintas, ¿no? Claro, a mí me parece que también es interesante entender que al final precisamente nuestras intuiciones morales y nuestros principios y nuestras convicciones también acaban moldeando y coloreando y condicionando nuestra experiencia estética. Por ejemplo, si yo veo, esto es algo que explicaba muy bien un filósofo que se llama CJDX, que me encanta su contenido, no sé si le conocerás. No lo conozco. Que lo que explicaba era, claro, yo puedo decir, ostras, me encantan los atuendos o el sentido estético, el sentido de la moda que tenían los nazis, pero es cierto que al final el arte no es solo el objeto artístico, sino que también tiene que ver con la experiencia artística, y mi experiencia se complica precisamente por la clase de sensaciones que me suscita o que me despierta saber de dónde viene esto y el contexto en el que se produjo esto, y por lo tanto digamos que yo no estoy muy de acuerdo con esta idea de que se pueda separar a la obra del artista. El otro día lo estuvimos hablando con Roberto Vaquero. Precisamente porque en el momento en el que tú tienes información sobre ese artista, lo quieras o no, condiciona eso la experiencia que tienes, ¿no? Como que no puedes abstraerte con tanta facilidad, pero bueno, no sé cómo he acabado hablando de la experiencia artística cuando tú me estabas preguntando otra cosa completamente distinta. Está súper relacionado. Pero lo que te quería decir es que a veces tengo la sensación de que ciertas categorías que son necesarias porque nos permiten analizar e interpretar la realidad de una forma productiva o de una forma fructífera, podemos llegar a entender que son la realidad, que existe tal cosa como una entidad que es el bien, una entidad que es el mal, ¿no? Y a veces sí que en este sentido soy un poquito más nietzscheana, pero sí que, bueno, yo de hecho me especialicé en filosofía de la ciencia y del lenguaje. Y en filosofía analítica y demás, sí. ¿no? Y en filosofía analítica, entonces, como el Frege y todos estos los tengo un poco oxidados por eso, porque al final, a lo largo de los últimos 3-4 años, sobre todo, he acabado
teniendo que leer a autores más que se inscriben en lo que se llama la filosofía continental, aunque Sí. luego también hay quien dicen, pero bueno, pero es que esta demarcación de continental, analítico, tal, también es problemática porque no sé qué, bueno, me da igual. Hay mucho debate sobre claro, unos es que llamando tampoco pseudofilósofos podemos, a los claro, otros. te digo, no podemos tampoco estar media hora, que esto es lo que hacía Jordan Peterson, no podemos estar media hora definiendo los términos hasta el punto de que nada signifique nada, porque todo acaba siendo circular desde el punto de vista de que al final para describir cualquier cosa siempre tienes que hacer alusión a otros significantes que también te puedes ahí detener a... Bueno, pero de la misma manera que la ciencia, cuando hablamos de la replicabilidad, de que los experimentos tienen que replicarse, tal cual, se asientan bajo presupuestos filosóficos que a su vez adquirimos, cuando nosotros interpretamos un estudio, ese estudio lo estamos interpretando por medio de nuestros sentidos, que no es una experiencia replicable y demás, ¿no? Entonces, pues en ese caso, pues claro, evidentemente tenemos que bueno, tomar ciertas bases y decir, oye, mira, hasta aquí llegamos, ¿sabes? Porque si no caemos en la paradoja del escepticismo y todas estas cuestiones. El tema que comentabas de separar obra del artista, a ver, yo en verdad estoy un poco... O sea, entiendo el rollo Tengo sentimientos ambivalentes, ¿eh? O sea... Pero, por ejemplo, Wagner, que esto lo pusimos de ejemplo, creo que además con Roberto Vaquero hace poco. Era un furibundo antisemita y su música es la hostia. O sea, me refiero... Sí. Y cuando yo la escucho, digo, joder, esto es la polla, ¿sabes? Claro. Independientemente de que pues su ideología... Claro, pero yo puedo evaluar ese objeto artístico, que en este caso es la música, y te puedo decir, buah, esto técnicamente es impecable, etcétera, pero es verdad que dependerá también de cada persona, de su historia de aprendizaje y de también de sus valores, de sus convicciones y de si algunos temas, quizás por lo que sea, le afectan más que otros. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me ocurre con Marilyn Manson, que yo objetivamente te puedo seguir diciendo que su música me gusta, pero ya no la disfruto. Y no es algo que yo haya elegido. No es que yo haya dicho, no, es que entra en contradicción con mis valores y con mis convicciones y con mis ideales y por lo tanto no me permito a mí misma. No, es que es cierto que la experiencia que tengo se ve complicada de alguna forma o se ve... Sí, se ve mediada por lo que ahora sé acerca de las experiencias que al menos han narrado mujeres que han tenido relaciones sexoafectivas con él, y ahora me cuesta Sí que puedo decirte, esta canción es la hostia, porque me puede seguir pareciendo la hostia, porque desde un punto de vista estrictamente técnico o porque recuerdo cómo yo disfrutaba de esa canción, te puedo decir que me encanta. Pero es verdad que de la misma manera, pero yo lo compararía también con el hecho de que puedes tener dificultades para seguir disfrutando de una canción cuando te evoca recuerdos dolorosos, cuando, por ejemplo, tú estás saliendo con alguien, tienes una relación con alguien y tal canción es vuestra canción y luego cortáis, imagínate que ha acabado muy mal la cosa y ha sido una relación muy convulsa y muy dolorosa, etc. Y luego quieres seguir disfrutando de esa canción y a veces es difícil, ¿no? Claro. Y no significa que tú no seas capaz de reconocer que es una buena canción, pero es verdad que esa experiencia que tú tienes pues se ve también de alguna forma... mediada por esos recuerdos y por esas asociaciones, y yo creo que eso nos pasa mucho también con el sabor. Una cosa nos puede parecer que tiene un mejor sabor porque acabamos asociándolo a ciertos momentos de nuestra infancia, etcétera, en los que nos sentíamos más arropados o más seguros o lo que sea. Entonces, claro, yo lo que vengo a decir es que para mí no es tan fácil, no creo que sea tan fácil para nadie realmente delimitar 100%. La experiencia estética, la intuición moral o la respuesta emocional o la indignación moral, si se quiere, ¿no? Que nos puede despertar algo. Creo que al final pues sí que son esferas que no están tan escindidas. Estoy de acuerdo. De hecho, aquí pues entran muchos procesos subjetivos, ¿no? Por así decir, inherentes a nuestra condición de ser humano, de seres humanos, que hace que muchas veces no podamos separar obra de artista, ¿no? Pero aquí me surge una duda interesante. Si bien es cierto, ¿no? Que tú, por ejemplo, antes comentabas el caso ¿cuál era el artista, no? De Marilyn Manson, ¿no? Que bueno, que no te puede gustar o puedes apreciar objetivamente la dificultad en la composición, ¿no? Y por lo tanto le apremiamos o le damos cierto valor, pero no lo disfrutas igual. Me parece bien y es perfectamente entendible. Pero, por ejemplo, con respecto a
cancelar esa obra. No digo ya al artista, que bueno, se le puede cancelar y tal, pero o hablo otro ejemplo, J.K. Rowling, ¿no? Por los alegatos que hizo sobre todo lo que creo que era sobre teorías de la identidad de género y cuestiones de Sí, estas, era ¿no? sobre el colectivo trans. Vale. Yo es que en general, y en esto quizás me desmarco de la caricatura que algunos podrían hacer de mí si no me han escuchado mucho. Yo es que en general soy muy poco partidaria de la cancelación, en el sentido de que creo que suele ser contraproducente, porque precisamente lo que haces es dar, no la razón, pero sí que permites que la persona a la que estás cancelando pueda erigirse, y de hecho lo va a hacer con fundamento y con motivos, como un mártir, como una persona perseguida por la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? En vez de generar un debate en el que tú puedas exponer por qué crees que lo que ha dicho esta persona es nocivo y por qué te gustaría que recapacitara, etc. Creo que sí, que mi abordaje o mi forma de aproximarme a esto, mucha gente la puede considerar ingenua o naif, o que yo qué sé, que parece que creo que vivimos en un libre mercado de las ideas donde quien tiene la razón va a ganar, cuando al final es cierto que hay muchísimos otros factores en juego y no partimos todos de la misma posición, y las redes sociales no son un ágora virtual que haya democratizado el debate público, y hay gente que tiene detrás pues a gente que financia sus proyectos y por lo tanto va a tener un altavoz más amplio, lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, con el tema de J.K. Rowling, yo es que tengo la sensación de que nunca sobre todo porque el primer tuit que suscitó esa polémica, en realidad me parecía que era tramposo, porque venía a decir algo como no es transfobo decir que existe el sexo biológico, ¿no? Que realmente es que no es tampoco digamos, algo que se haga desde ninguna de las vertientes o corrientes desde las que se defienden los derechos trans, o desde las que se intenta hacer pedagogía sobre las identidades trans, porque sí que me parece que es muy, muy importante hacer distinciones entre lo que muchas veces ha sido el discurso transinclusivo mainstream, que muchas veces cae en esencialismos de género y te viene a decir que no, es que si tu nene de 4 años quiere jugar al fútbol, si tu niña de 4 años quiere jugar al fútbol, es que es un niño, ¿no? Como que hay un poco, es fácil de caricaturizar, porque es un poco como como lo que a mucha gente le ha llegado, igual que el discurso que le ha llegado, el discurso feminista que le ha llegado también es una caricatura y una versión, si se quiere, pues muy despolitizada y muy reduccionista, ¿no?, de lo que es el feminismo. Pues con el transfeminismo ha pasado un poco lo mismo, y luego además también está pues el transmedicalismo, que es incompatible con la teoría queer, pero, ¿sabes? No sé si para eso necesitaríamos quizás otra entrevista, otro episodio, porque podríamos estar 3 horas hablando de esto. Pero yo, por ejemplo, sí que creo que tampoco voy a culpar o a criminalizar de ninguna manera, o a, no sé, echarle la bronca a las personas trans que se sintieran decepcionadas con ese primer tuit y que pudieran contestar un poco desde las vísceras y decir, oye, pero es que esto que estás diciendo, evidentemente nosotras sabemos que el sexo gonadal, somático, cromosómico, etcétera, no es lo mismo que el género desde el momento en el que nos estamos denominando trans. Si no, no diríamos que somos trans, diríamos, ¿sabes? En plan, no, ya desde ese momento estás entendiendo que hay una diferencia, hay algún tipo, hay algo cualitativamente distinto, ¿no? Pero no lo sé, yo sí que creo que ese primer tuit, ojalá, no sé si J.K. Rowling hubiera seguido en la misma línea o no, pero ojalá hubiéramos sabido responder de otra manera, ¿sabes? Porque creo que prácticamente se le ha... se ha
empeorado la situación o sea, ¿cómo decirlo? Esa radicalización que ha sufrido, en este caso, J.K. Rowling, no sé si hubiera llegado tan lejos si la respuesta hubiera sido un poco distinta, pero también es cierto que no me voy a poner aquí a decir, no, es que tienes que contestar. O sea, no me siento tampoco en posición de hacerlo, porque también puedo entender la respuesta que generó, pero sí que es verdad que en un primer momento, las primeras declaraciones que dio, no me parecía que fueran tan problemáticas. En todo caso, había como un mensaje implícito, ¿no? Que era... que es un poco también la técnica de Jordan Peterson, de decir sin decir, para que si así le dices, oye, pero es una que esto, paralipsis, tal... ¿no? Claro, decir algo, pero sin llegar a decirlo del todo, para que si así la gente te responde, oye, pero es que nosotros no estamos diciendo tal. Y Bueno, esto entonces no dices... sería paralipsis, sería más No. una insinuación, ¿no? Sí, sí, como lo que se llama dog whistle normalmente, ¿no? Que es como una forma de... En realidad estás diciendo algo que no es polémico en sí, que es existe pues el sexo cromosómico, existe el sexo gonadal, existe la genitalidad, es como ya, sí, de eso no... Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que existen estas cosas, ¿no? Ya. Pero ¿qué estás queriendo decir con eso? ¿O por qué lo estás sacando ahora a colación? ¿En qué contexto lo estás diciendo? ¿Quieres decir algo más con esto? Y la gente entendió que estaba intentando posicionarse con respecto a si las mujeres trans deben o no ser sujeto político del feminismo, etc. La gente entendió que estaba diciendo que no, pero porque en el contexto en el que lo dijo se daba a entender esto, pero claro, es cierto que no lo estaba diciendo explícitamente. Entonces, yo creo que ahí se podría haber hecho una mayor pedagogía, pero bueno, también es cierto que yo no vengo aquí a decirle a la gente cómo tiene que reaccionar ante esto o lo otro. Sí que creo que en general, no sé en el caso de J.K. Rowling, pero en el caso de otra gente creo que los linchamientos y que el escarnio público es contraproducente y que la gente se radicaliza más en la dirección contraria cuando sufre este tipo de... cuando sufre pues este tipo de... No quiero decir persecución, porque además estamos hablando de una persona que tiene pues, un capital económico, social, como para que ninguna cancelación le afecte tanto, pero bueno, psicológicamente pues te puede hacer mella, ¿no? Entonces... quería preguntarte también, ya que estamos hablando todo este tema de la cancelación, podríamos hablar de la paradoja de la tolerancia, que esto, por cierto, lo toqué con Juan, con Juan Sotibars, con quien tuviste un debate también hace unos meses. Te iba a preguntar por si crees que debería haber límites o que la libertad de expresión tenga que tener límites. Pero en lugar de eso, creo que es más interesante preguntarte por un caso que últimamente está como en muchos podcasts, ha ido a muchos debates, me parece bastante interesante, y es el caso de Isabel Peralta. Isabel Peralta es una nazi reconocida, evidentemente, y últimamente ha dado bastantes entrevistas, o por lo menos ha dado varias. Yo me las he escuchado porque a mí, la verdad, me gusta escuchar personas y divulgadores. Bueno, no sé si se la puede considerar divulgadora, supongo que sí, de las ideas nazis. Pero me parece interesante saber lo que piensas sobre diversos temas, ¿no? Evidentemente, muchas de las cosas que dicen son un disparate. Pero, independientemente de eso, oye, yo lo he escuchado sin juzgar, ¿no? En mi casa, pues yo qué sé, mientras cocino, mientras hago, mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo cualquier cosa y lo pongo en segundo plano, ¿no? Claro, pero para mucha gente Isabel Peralta, por ejemplo, no tendría que ir a los podcasts porque precisamente, y más sobre todo desde una ética consecuencialista, pues el hecho de que Isabel Peralta tenga un altavoz mediático, o el hecho de que a Isabel Peralta se la dé una altavoz mediática, por probabilidad, porque además es una gran oradora, va a convencer a gente, ¿no? Entonces, si va yo qué sé, vamos a suponer que le doy yo altavoz, ¿no? Y que viene a Compe de Podcast y la entrevista tiene 100.000 visitas, aunque mucha de la gente ya sea convencida porque sea gente que la sigue o lo que sea, vamos a suponer que de esas 100.000, 50.000 son personas que no la han escuchado nunca, por probabilidad, con que un 1, 0,5, 2% de personas se vean convencidas en esa entrevista, pues en cierta medida yo soy responsable o no, esto es lo que te quiero preguntar, de que haya nuevos nazis, por así decir, sueltos por ahí. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, a un perfil como Isabel Peralta habría que darle voz? ¿Tú verías legítimo que un canal como el mío, por ejemplo, que tiene cierta audiencia, le diese altavoz?
no me parece bien, pero tengo la sensación de que muchas cosas que se proponen hacer son un poco como poner vallas al monte, en el sentido de que ojalá efectivamente existiera un cordón sanitario y hubiera ciertas líneas rojas que no se pueden traspasar, pero lo cierto es que se acaban traspasando. Y si estas personas van a tener un altavoz, incluso aunque sea fuera de los canales tradicionales, y quizás no será en televisión, quizás no le van a dar una exclusiva en prime time en un medio generalista, pero bueno, sí que quizás puede abrirse un canal de YouTube que tenga muchísimos suscriptores y que llegue a muchísima gente, un poco como pasó con Alvise y su Telegram, ¿no? Creo que el problema viene cuando, a pesar de que sigue siendo posible que estas personas lleguen a la gente, seguimos operando bajo la lógica de no, es que no hay que permitir que tengan altavoz. Bueno, es que ya lo tienen, ese es el problema. O sea, si tú ahora me dijeras, yo entrevistaría a esta mujer, yo personalmente no la entrevistaría, pero como ya la están entrevistando, sí que creo que lo que tenemos que hacer, más que pretender poner vallas al monte y decir, no, es que YouTube tiene que censurar este contenido, encontrar otra vía. Y la gente que la está escuchando dirá, esto significa que no, que desde la izquierda y desde el progresismo, porque para mí progresista es más amplio que izquierda, ¿no? Desde posiciones progresistas no podéis confrontarla, no, ¿sabes? Claro. Hubo un momento en el que quizás tenía sentido decir esto de no hay que dignificar discursos de odio respondiendo o confrontando, porque entonces lo que estás haciendo es reconocer a estas personas que emiten estos discursos de odio como interlocutores válidos, como si efectivamente pues fuera lo mismo poner a un fascista y a un antifascista, ¿no? Y a ver cuál de los dos tiene razón, como generando una falsa equivalencia, ¿no? Y pensando que se trata simplemente de llegar a una síntesis. Entiendo que desde la izquierda esa haya sido un poco como el punto de partida, pero si al final estas personas acaban encontrando grietas por las que colarse y su discurso acaba llegando a la gente, lo importante es que sepamos organizar una respuesta contundente y que sepamos contraargumentar y que no tengamos miedo de enfangarnos en esa batalla cultural y que no tengamos miedo de responder, porque es que es lo que te digo, es que estas personas ya tienen un altavoz. Claro. Es como cuando... ¿Tú, por ejemplo, debatirías con Isabel Peralta? Por curiosidad. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. No sé en qué términos... no sé si lo haría, la verdad es que... En general, me sabe mal no tener muchas veces como una respuesta me pasa a mí, o sea, yo no sé, por ejemplo, en no sé qué decirte, la verdad, pero lo que sí sé es que la idea esta de censurar, al final es un poco como acabas generando un efecto Streisand, un poco, acabas generando un efecto llamada, acabas haciendo que la gente diga, ay, ¿y quién es esta persona a la que han querido censurar? ¿Será que su discurso realmente pone en jaque al sistema? 100%. Y, ¿sabes? Lo que acabas haciendo más bien es potenciar a estos exponentes de discursos que son efectivamente nocivos, ¿no? Entonces, me parece que eso, que es complejo porque no, yo creo que efectivamente que la ventana de Overton se ha movido, se ha desplazado, pero ahora esto es lo que hay y tenemos que entender que la realidad es esta y que ahora mismo no se trata de crear un dique de contención contra la emergencia de estos discursos, sino que ya se han instalado y ya están incluso permeando a las derechas menos ultra, y cada vez pues vemos que hay ciertos talking points o como ciertos argumentarios o ciertos lugares comunes de los discursos fascistas o neofascistas que están empezando a ser utilizados por figuras que uno tampoco necesariamente asociaría al fascismo o no calificaría de fascistas. Como que hay ciertos marcos de debate que se están implantando y que es eso, que poco a poco están ganando cierto terreno en lo que sería el sentido común de la gente y por lo tanto hay que confrontar y hay que debatir, nos guste o no, porque la respuesta esta
que hemos tenido siempre desde las izquierdas, de no, es que no hay que dignificar, ¿sabes? Nosotros somos, no sé, nosotros no tenemos que dar espacio, tal. Bueno, ya, pero es que han colonizado esos espacios. O sea, no es cuestión de que tú estés cediendo espacio, es que ya lo tienen. O sea, en todo caso eres tú el que como persona de izquierdas ahora mismo estás en el margen y estás ahí debatiéndote entre sí. Igual este término es un poquito más apropiado que este otro término, claro, y mientras tanto te están comiendo la tostada. Entonces, ya te digo, yo no sé si debatiría con ella, pero sí que creo que hay que responder y que hay que confrontar y que hay que hacer pedagogía y que hay que explicar bien por qué no tienen razón, por qué digamos, estos discursos están capitalizando un malestar de época, un malestar que es generacional y que tiene también mucho que ver con lo que yo entiendo que es la crisis de sentido del capitalismo tardío y del neoliberalismo, donde bueno, no hay certezas, todo es negociable, todo es volátil, entendemos también que las relaciones son cada vez más líquidas y que bueno, se han ido desintegrando las comunidades y no parece existir como una especie de criterio de verdad o de justificación epistémica, si se quiere, compartido o intersubjetivamente válido y por lo tanto, es una cuestión de opinión. Yo entiendo que frente a esto, lo que ofrecen estos nuevos autoritarismos criptofascistas o que me encanta la palabra cripto asociada fascismo, a una... Claro, no por Crypto Bros, sino porque no es abiertamente fascista, pero toma como... Hay ahí elementos, no llega a poder quizás denominarse como fascista, pero hay ahí pues elementos, ¿no? Y hay remanentes, si se quiere, o... Perdona que te corte, Aime, porque nos quedan 4 minutos de cámaras. Tenemos muchas grabaciones a las espaldas. Sí. Última pregunta, que me tienes que responder en 3 minutos porque luego hay que despedirnos. Vale. Que se la hacemos a muchos invitados, sobre todo a todos aquellos que saben mucho de filosofía, ¿no? Como es el caso. ¿Crees en Dios? No creo en Dios, pero creo que hay que reencantar el mundo y que es algo que desde la izquierda no estamos sabiendo hacer y por eso nos está comiendo también la tostada esta nueva derecha autoritaria y criptofascista, como he dicho, precisamente por eso. Porque vivimos y operamos en la esfera de los datos y lo fáctico y necesitamos recuperar lo simbólico y lo afectivo y pensar también desde las emociones e ir un poco a la raíz de por qué ciertos discursos están consiguiendo suplir ciertas carencias o ciertas necesidades afectivas de la gente y ofrecerles una alternativa esperanzadora y deseable y que no sea todo simplemente señalar que esto está mal y esto está mal. Bueno, sí, pero bueno, ¿qué horizonte planteamos que sea pues eso, pues deseable, ¿no? Ok. Más allá de... Pues con esto ha sido todo. Yo tenía más preguntas, pero... Y respondo, a ver, no invitaría a Isabel Peralta, no obstante, si esa es la pregunta, pero es lo que te digo, que una cosa es que yo no la invite y otra que crea que ahora mismo, pues eso, que la censura no sé si es contraproducente en estos casos. Vale. Pero claro, no invitar en mi espacio no es censura tampoco. Ahora seguimos hablando de este tema fuera de cámaras, que a mí me interesa mucho y tengo mucho que decir. Sí, perdóname porque me he explayado demasiado y me he ido un poco por los cerros en algunos puntos. Eso me pasa siempre. Tus disertaciones han estado a la altura, vale, genial, de lo que esperaba. Muchísimas gracias por haber venido a acompañar. Y gracias a ti por haberme invitado y por este espacio. Pues nada, te dejo despedirte. Oye, es que últimamente es tradición dejar despedir a los invitados los episodios, así que... Pues muchísimas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí. Disculpadme porque probablemente había muchas más preguntas en la recámara que hacerme y sin embargo yo al final, por cada pregunta que me hacía, acababa respondiendo a 5 preguntas distintas que yo entendía que estaban más o menos tangencialmente relacionadas entre sí, entonces eso me pasa siempre, lo siento. Me acabo yendo un poco del tema. Espero que a nadie se le haya hecho... difícil seguir el hilo porque, en fin, el TDAH, pero si no me lo guionizo me pasa esto, que me voy un poco por los cerros, así que disculpadme si se os ha hecho un poco caótico o si os parece que he dado algunos saltos que no venían a cuento, pero está bueno. Genial, está genial. Así que nada, me despido ahora yo también.
Si os ha gustado, pues bueno, tenéis por supuesto las redes de Aime, que la podéis seguir. Os lo recomiendo porque tanto su podcast como sus vídeos y su divulgación es de una calidad altísima. Y nada, nos vemos. Me voy menos por las ramas también. No, está muy bien, está muy bien. Así que nada, nos vemos la semana que viene con un invitado también súper especial. Chao, chao. Chao.